Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Cari Macías, yo soy psicóloga por decisión, coach por vocación y mamá por dos por locura, porque no hay otra explicación. Soy una mujer que se ha acostumbrado a liberarse, a destaparse y sobre todo a cuestionar lo que creemos que son verdades absolutas. Así que si estás acá, bienvenida a la nueva revolución, al movimiento de las mujeres que queremos liberar desde la libertad y la liviandad y ya no desde el desgaste y la sobreexigencia y la perfección y todas esas cosas que nos ponemos encima. Entonces, si estás acá es porque realmente estás dispuesta a destapar verdades incómodas, a cuestionar mandatos silenciosos y a liberar a la mujer de alta proyección del peso innecesario. Así que bienvenida a la ambición, pero esta vez con libertad y también libertad. Bienvenida a esa versión más auténtica de ti misma. En todos estos episodios vamos a cuestionarnos, vamos a dar ciertas técnicas y sobre todo voy a abrir, digamos, mi vida, mi camino hacia ti para que tú también resuenes y sepas que no estás sola en esta travesía. Bienvenida. Hola, bienvenidas a Woman Unlock. Mi nombre es Cari Macías y yo voy a ser tu compañera en este maravilloso viaje. Déjame darte la bienvenida. Más que un espacio de podcast, es un movimiento por donde quiero que tú revoluciones, pero donde quiero que revoluciones tus fibras. Quiere decir, le vamos a dar la bienvenida a la vulnerabilidad. Quiero invitarte más que nada que empieces a sacarte todas esas caras que a veces nos ponemos, ese maquillaje, digamos, para poder ocultar realmente quiénes somos. Hoy le vamos a dar la bienvenida a la autenticidad. Vamos a destapar las barreras, vamos a destaparnos del sabotaje y vamos a conectar realmente con lo que queremos y sobre todo con quiénes somos. Bienvenida al nuevo paradigma de las mujeres que estamos ya cansadas de reaccionar, de sobreexigirnos, de demandarnos en exceso y queremos empezar a intencionar. Así que bienvenida al nuevo paradigma de la mujer de hoy. En este espacio voy a juntar mi práctica como psicóloga, coach y también mucho de mí misma y de cómo lo resolví, porque para eso estamos. Hubo un momento en mi vida donde yo cargaba demasiado, cuidaba, protegía, sostenía y quería dar como que esa sensación de que yo estaba a cargo, ¿no? Era resuelta, era buena, en lo que hacía, eficiente. Tenía 27 años en ese momento, o sea, hace algunos años atrás, y tenía un equipo a cargo, premios, salía en revistas, enseñaba en una de las universidades más prestigiosas de mi país. Digamos que me iba bastante bien, ¿no? Y tenía esto como, wow, el éxito, los diplomas, ¿no? Pero de pronto mis lágrimas empezaron a salir. Yo no entendía mucho lo que me pasaba, ojo, y de hecho fui al doctor por un tema intestinal y el doctor me dijo, Karina, tienes estrés. Y yo le dije, ¿qué? Estás hablando acá con Karina Macías, la mujer maravilla. Dije, no hay forma, yo todo lo tengo bajo control y obviamente no le hice caso y sí, digamos, con mi vida de sobreexigencia, de cada vez más, de zambullirme en la hiperproductividad. En algún momento de mi vida empecé a sostener, a controlar, a cuidar, exigí mi cuerpo, mente, emociones, sin recalibrar absolutamente nada. Yo seguía así como un turbo, por así decirlo, era puro fuego. No está mal, ojo, sostener y cuidar, pero sí, también, sí tal vez controlar lo incontrolable, ¿no? Yo quería agarrar todo por el asta y que nada se salga de control. Entonces la pregunta era, ¿desde dónde estaba surgiendo? ¿Desde el merecimiento o desde la necesidad de validación o de que todo salga siempre bien, de evitar que las cosas se rompan, ¿no? Yo estaba muy sumergida en que todos tenían que estar bien y todo tenía que estar bajo mi control. ¿Se imaginan lo agotador que era eso? Por dentro, evidentemente, estaba cansada y mi cuerpo lo empezó a exclamar de alguna manera y yo no le hice caso, ¿no? Me sostenía a mí misma con una sobreexigencia realmente brutal. No me daba cuenta y vivía como que en esa sensación constante de tener que probar mi valor, por así decirlo, ¿no? Tenía miedo de equivocarme, a fallar, a que las cosas se quiebren, ¿no? Todo el tiempo tenía que estar como resolviendo y cuidando, controlando, cosas que realmente no están en mi responsabilidad, pero yo no me di cuenta. Mi primer quiebre fue lo que hoy yo llamo mi gran maestra. Y de hecho, hoy, después de muchos años, la llamo mi gran maestra después de un proceso de autoconocimiento, de perdón, de conocerme, entre otras cosas. Pero mi gran maestra y el quiebre más grande de mi vida fue la depresión, realmente. A veces no te das cuenta, ¿no? A veces la vida como que te cae de golpe, entre comillas, pero te susurró de alguna forma, ¿no? La vida te susurra y uno se hace como que la sorda hasta que un día te grita y ya no puedes más. Mi cuerpo empezó a tomar el control de mi vida,
Me acuerdo que iba a trabajar y lloraba en las mañanas, ¿no? Pensando que, y de alguna manera le eché la culpa al trabajo, cambié de trabajo, obviamente al cambiar de trabajo fue peor aún, ¿no? Entonces tomé la decisión de simplemente necesito enfocarme en mí, ¿no? Y gracias a eso comenzó este gran camino de incorporar mis partes, reconciliar quién era yo en ese momento, ¿no? Empecé no solamente a enfocarme en mi mentalidad, en mi sabotaje, sino también a empezar a unir desde dónde habían salido esas heridas, cómo, digamos, ampliar mi mundo emocional, ¿no? Se habla mucho de emociones, de salud mental, pero realmente en el día a día no les damos esos espacios para poder no solamente procesar, sino también elevarlos a nivel emocional, ¿no? Empecé a entrar más a mi cuerpo, porque tu cuerpo tiene la capacidad de decirle a tu mente lo que debe hacer. Si no, yo nunca hubiera tenido depresión, ¿no? Hubiera siempre seguido, digamos, ejecutando. Entonces empecé a observar cómo me hablaba a mí misma esta depresión, cómo me sentía cada vez que decía sí, cuando quería decir que no, cada vez que me sobreexigía, cada vez que como que me tensaba antes de dar mi opinión por no incomodar, por el miedo a como que a este rechazo, ¿no? Del exterior en sí mismo, que muchas veces tú te colocas los juicios tú sola, porque no necesariamente la gente te vaya a rechazar por decir que no, ¿no? Así que poquito a poquito me empecé a darme cuenta de todo lo que me estaba bloqueando. Y no eran cosas externas, siempre estuvo en mí, ¿no? Formas de estar, personajes que yo misma me había comprado para poder simplemente surfear las olas de la vida, ¿no? Porque los sabotajes al final hacen eso, te quieren cuidar, te quieren proteger, ¿no? Pero al protegerte te mantienen en tu mismo estado y la idea es que tú puedas seguir evolucionando en la vida. Un día entendí algo que lo cambió todo realmente. No se trata de ser perfecta, de tener las cosas bajo control, sino se trata de ser consciente y empezar a intencionar tu vida desde un espacio de merecimiento, de capacidad, de que no se trata de la vida, no se trata de lo afuera, se trata de cómo tú te sostienes internamente para obviamente poder crecer mejor y más bonito. Entonces, cuando empecé a hablar desde mi centro, no desde mis máscaras, ese cambio fue como, no automático porque fue un trabajo profundo, pero sí algo dentro de mí se encendió. Yo empecé a caminar distinto, con una fuerza más tranquila, más auténtica, un liderazgo más humano y no desde la sobreexigencia, y una versión de mí que no necesitaba demostrar tanto, sino que necesitaba más que nada recuperar su propia valía como ser humano, ¿no? Entonces no se trata del hacer, no se trata del diploma, sino se trata de cómo surges a pesar de la adversidad, sosteniéndote de una forma compasiva, ¿no? Y es algo yo por mucho tiempo le he dado y de hecho he investigado sobre empatía y es un valor número uno que vas a encontrar en este nuevo movimiento, ¿no? El conectar contigo misma y el poder hablarte constantemente con un lenguaje de amor. Entonces acá quiero decirte algo. Si estás exigiéndote, juzgándote o apagándote por encajar de alguna manera, porque ojo, esto acá, el viaje de la vida es un viaje infinito y eso es lo lindo, quiero decirte algo que lo que te bloquea no es lo que te hace falta, sino básicamente es lo que no te estás permitiendo soltar y aceptar. Hay como que una pugna interna, ¿no? Y si estás acá escuchando es porque no estás sola y no tienes que seguir así. No viniste a complacer, no viniste a sobreexigirte, a sobredemandarte, a estar para todo el mundo y menos para ti. Viniste a encender, a unir a las mujeres que habitan en ti misma y reconciliarlas. Y yo te lo cuento porque esa mujer de 27 años que empezó a reconciliarse, reconcilió todas sus partes. Yo sé que se habla mucho de sanación, pero yo no creo en la sanación, creo sí en la reconciliación, en que tú te vas uniendo y te vas recomponiendo, ¿no? Y yo reconcilié a la niña introvertida que se escondía detrás de la falda de su mamá, que no podía hablarle a la gente por miedo y ahora, imagínense, está haciendo un podcast, se dedica a enseñar, se afronta grandes tribunas, ¿no? Entonces, reconcilié también a los deberías, a las demandas, al estar para todo el mundo, al complacer, a la niña buena, a buscar la estrellita, si no hay validación externa no sirvo, imagínense lo duro que me hablaba, ¿no? Entonces, a los 29 años, de hecho, llegó otro desafío en mi vida, que es básicamente una gerencia de recursos humanos de una gran cadena hotelera. El servicio siempre ha sido lo mío porque básicamente a eso me dedico, soy psicóloga, entonces me di cuenta en ese camino de que existen muchas mujeres como yo, ¿no? Muchas mujeres que están viviendo desde el drenaje, que se levantan cada día con cansancio y aún así
le dan con todo sin necesidad de recuperar lo que yo llamo hoy su vaso energético. Siendo psicóloga, docente y ahora coach, también me zambullí en ver metodologías aplicables al mundo de hoy, algo que me había servido a mí, ¿cómo lo puedo aplicar a las demás personas, ¿no? A las demás mujeres, para que vivan en mayor libertad y sobre todo liviandad de sí mismas, ¿no? Entonces, sin querer queriendo, nos compramos, ¿no?, esos patrones en un círculo vicioso de sesgos inconscientes. Pero no tiene por qué ser así. Mientras daba de lactar, me amanecía con mi bebé recién nacido, todavía estaba a cargo de esta cadena hotelera maravillosa y también criaba Alegra y Aligas, obviamente, construía mi marca personal y veía cómo, digamos, lo que comunicaba empezaba a conectar también con la gente, ¿no? Personas que necesitaban, mujeres que necesitaban reconciliarse, conectar con su lado compasivo y sobre todo con la empatía. Hice un podcast llamado Más Empatía, por favor, para entrar a lo profundo de este tema y también una investigación titulada El impacto de la empatía en las organizaciones, ¿no? Un poco mi corazoncito corporativo siempre está ahí y de hecho tengo formas de entender también este juego corporativo que a veces parece un poco brusco, pero al final, si es que tú anclas como principio número uno la empatía, todo se resuelve mejor. Así que después de 2 años maniobrando estos dos mundos de manera paralela, yo tomo la decisión de dedicarme al 150% a mis sueños. Con 2 hijos, una familia, etcétera, dijo, ¿sabes qué? La vida es hoy, ¿no? Y la verdad es que también me enamoré de ver a mujeres cómo empezaban a sonreír nuevamente, cómo empezaban a recuperar su energía, cómo empezaban a vibrar desde un estado no de gaseoso, sino con recursos y sabiendo hacia dónde van y cómo quieren surgir, ¿no? Entonces dije, ok, vamos a darle hacia mi propósito, ¿no? Pero esta vez, no desde la perfección, desde querer controlarlo todo, desde que todo salga, el enfoque hacia el resultado así de manera obsesionada, sino desde el disfrute, desde dejar que las cosas se caigan, desde aprender a moverme con esta fluidez también. Fue ahí donde empecé a integrar mi propia metodología también, una metodología a la que yo llamo VEM, visualización, embodiment y mentalidad. La capacidad de visualizar tu vida, de incorporar cuerpo, energía, emoción y también mentalidad y lenguaje. Somos seres integrales, no somos seres absolutos. Hoy me anclo a mi propósito cada vez con más fuerza y espero que tú también lo hagas, porque cada vez más mujeres están sumando, digamos, a este movimiento revolucionario de querer escuchar su propia voz, de querer conectarse con su autenticidad y sobre todo que para hacer y tener, primero hay que ser, primero hay que integrarnos, ¿no? Así que si llegaste hasta acá, querida, maravillosa mujer, es momento de empezar a destapar, ¿no? Es momento de empezar a reconciliar. Solo me queda agradecerte en lo más profundo de mi corazón, porque si tú estás acá significa que eres parte de este movimiento, significa que te estás sumando también a algo más grande y sobre todo que te estás atreviendo diferentes maneras de empezar a vivir tu vida y de empezar a liderarte con mayor convicción, sacando la duda del entorno o por lo menos sabiendo manejarla y sobre todo regresando a ti con compasión y estrategia, que es algo que me vas a escuchar decir a lo largo de varios capítulos, porque necesitamos hablarnos más bonito, pero sabiendo qué es lo que yo tengo que hacer bajo todo este espectro de emociones, sentimientos, cuerpo, entre otras cosas. Así que nada, bienvenida a Woman Unlock.